Pero hoy quiero hablarle de algo muy importante, del poder de la sangre del Señor. Porque hoy, como nunca, este tema cobra relevancia. Bueno, siempre ha sido relevante y siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca este tema cobra relevancia. Cristo pagó por nuestra salvación. Jesús es el Salvador. Y cuando hablamos de salvación, la salvación incluye todo lo que nosotros necesitamos, toda la bendición de Dios para nuestra vida aquí en la tierra y lo más importante, para la vida eterna. Cuando Cristo es nuestro Salvador, Él promete que esa salvación tendrá un efecto mientras vivimos en esta tierra, para vivir bajo la guianza, bajo la dirección y bajo la bendición del Señor. Pero lo más importante, porque eso es lo que más va a trascender, es nuestra salvación en la vida eterna. Bendiciones en la vida eterna. Y bueno, usted sin duda conoce, si usted viene a esta congregación del Castillo del Rey La Fe, tenemos un encuentro que se llama Cara a Cara con Jesús. Y ahí hablamos tanto de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Bueno, vemos cosas como que Cristo nos liberó de la maldición, porque Cristo murió colgado en un madero y la ley decía que era maldito el que era colgado en un madero. También vimos que en la cruz Cristo nos libró de la ruina, nos libró de la culpa, nos libra de la enfermedad. Todo derecho que Satanás tenía a su favor y en contra de nosotros le fue cancelado. La Biblia dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. También en la cruz del Calvario Cristo nos libra de la opresión, nos libra de las heridas del alma, de la amargura, de la soledad, de los sentimientos de rechazo, de los resentimientos, de la falta de perdón. En pocas palabras, o en resumen más bien, no hay nada que usted y yo podamos enfrentar que en la cruz no haya sido pagado. Cristo es nuestro Salvador y la salvación incluye el pago de todas estas cosas, la victoria sobre todas estas cosas. Entonces todos estos son los beneficios de su cuerpo, de su muerte y de su sacrificio en la cruz. Pero hoy hablemos del poder y de los beneficios de la sangre de Cristo que fue derramada. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento, Dios prohíbe comer sangre. ¿Y por qué? Y prohíbe comer, no sé si sea tomar o comer sangre, pero prohíbe comer todo tipo de sangre. Y la razón está en Levítico capítulo 17, versículo 14. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne está en su sangre. Ahora usted puede decir, bueno, esto era algo que Dios le decía al pueblo de Israel. Recuerde que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, y lo que la Biblia establece son principios también. Y entonces ahí, pero si usted quiere saber si en este tiempo esto es aplicable, claro que lo es. En el concilio que tuvieron los apóstoles, porque había ahí una discusión de que si los gentiles podrían hacer las mismas cosas que hacían los judíos y querían que se circuncidaran y todas esas cosas, ellos llegaron a la conclusión que se abstuvieran de idolatría, de fornicación y de ahogado y de comer sangre. Esas fueron las reglas para el pueblo gentil. ¿Por qué? Por la razón que habla Levítico 17:14. No comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Si la vida de toda carne es su sangre, entonces cuando se habla de derramar sangre, se habla de derramar la vida. Cristo derramó su vida. Hay poder en la sangre de Cristo que fue derramada. Y quiero darle rápidamente, antes de tomar de la mesa del Señor, algunos beneficios del poder de la sangre de Cristo derramada. Número 1, somos libertados por su sangre. Zacarías capítulo 9, versículo 9, una profecía apuntando al Mesías, dice así en la Nueva Traducción Viviente: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti,
Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Usted sabe que está hablando de la entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén una semana antes de ser sacrificado. Y luego sigue diciendo: quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén, destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Cristo es el príncipe de paz. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Cristo vino a establecer su reino. Y luego dice: debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Quiero repetir esta última frase: debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre. Está hablando de la sangre del nuevo pacto que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El pacto sellado con sangre es una declaración profética de lo que Cristo dijo cuando la última noche de su vida aquí en la tierra, Él cena con sus discípulos. Y en Mateo capítulo 26 versículos 27 y 28 dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Zacarías habla de liberación, de libertad. Y amados, ese pacto sellado con sangre libra a los prisioneros, dice el texto que leímos, de morir en un calabozo sin agua. Cualquier atadura, cualquier prisión, cualquier opresión, toda obra maligna que viene a aprisionarnos es destruida por medio de la sangre derramada. Hay gente que está atada, molestada por demonios. Hay creyentes que están siendo atormentados por demonios con pensamientos, con depresión, con opresión, con pensamientos obsesivos. Pero le tengo una buena noticia: la sangre de Cristo puede librar a cualquier prisionero, porque su sangre derramada fue para nuestra libertad. Hay gente sin paz, oprimida, confundida, en una situación de ansiedad, pero la buena noticia es que hay poder en la sangre de Cristo para libertar a los cautivos. Una de las cosas que Cristo vino a hacer esta tierra, según Isaías capítulo 61 versículo 1, dice que vino, dijo el Señor: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios. Y una de las cosas, dice, para darles libertad a los cautivos. Una de las causas por las que Cristo vino a este mundo y fue ungido por Dios fue para darnos libertad. Y esa libertad fue comprada a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Así es de que es tiempo de que usted tome el beneficio de la cruz y que en el nombre de Cristo vaya y pelee contra esa opresión, contra esa atadura, contra esa ligadura, en el nombre de Jesús, y sea libre por medio de la sangre del Cordero. Segundo, somos redimidos por su sangre. Efesios capítulo 1:7 nos dice que en Cristo tenemos redención por su sangre. Ahora, redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. También significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. En pocas palabras, significa redimir un cautivo. Amados, la deuda por nuestros pecados era impagable. La paga del pecado es muerte. Pero el Señor Jesucristo pagó, redimió con su sangre para comprar nuestra libertad. Por su sangre somos liberados de la culpa y de las consecuencias y de los efectos del pecado.
En un principio éramos propiedad del Señor. Cuando el hombre pecó, cae y pasa a ser propiedad de Satanás. Jesús dijo que Satanás es el príncipe de este mundo y que todo el mundo está bajo el maligno, a menos que usted y yo seamos redimidos, comprados, vueltos a comprar de nuevo. Éramos propiedad del Señor. Pero cuando caímos pasamos a ser propiedad de Satanás y se necesitaba un pago para poder volver a traer al hombre a su estado original. Y ese pago no fue más que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre, escuche. Su sangre no se desparramó accidentalmente. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy. Recuerde que la sangre es la vida. Y dijo Jesús: nadie me quita la vida, yo doy mi vida por mis amigos. Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Por eso te tengo una buena noticia. Satanás ya no es tu amo. Satanás ya no te puede esclavizar. Te ha mentido, ha metido eso en tu cabeza, ha metido en tu cabeza que no puedes ser libre, ha metido en tu cabeza que sigues siendo culpable, ha metido en tu cabeza que no hay perdón. Pero le tenemos malas noticias al diablo. Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para pagar el precio de tu rescate. Si Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y tu Dios, y tú le has entregado tu vida, y hasta donde estás consciente estás buscando hacer su voluntad y cada día lo amas con todo tu corazón, te tengo una buena noticia. Satanás ya no es tu amo. Cristo es tu Señor y Cristo es tu Salvador. Fuimos comprados legalmente. Satanás lo sabe, Dios lo sabe y tú también lo sabes. Y es tiempo de que vivamos en esa libertad que Cristo pagó cuando nos redimió con su sangre preciosa. Pero también somos perdonados por su sangre. Quiero que vayamos a Efesios 1:7 y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Cuando habla de comprar nuestra libertad es pagar el precio, redimir. Pero dice: y perdonó nuestros pecados. Yo quiero explicarte algo aquí que puede ser muy profundo. Espero ser claro esta mañana. La redención tiene que ver con pagar el precio o con comprar algo nuevo, algo de nuevo. Aunque Dios es el dueño de todo, tuvo que comprarlo de nuevo porque el hombre le entregó a Satanás el derecho de su vida. Le entregó la misma creación. Por eso Cristo vino a redimir todas las cosas. Amados, la redención tiene que ver con pagar un precio o comprar algo de nuevo. El perdón tiene que ver con la limpieza de nuestros pecados. Es decir, una vez que el Señor nos compra o nos redime, ya nos libera de la opresión de aquel con el cual se tenía la deuda. Pero se supone que ahora estamos en deuda con Él. En pocas palabras, éramos esclavos de Satanás. Éramos propiedad de Satanás, porque todo el mundo está bajo el maligno. Cristo nos rescata y automáticamente, por lógica, al Cristo rescatarnos, escúchelo bien, ahora Él sería el dueño o es el dueño. Y Cristo podría usar ese derecho de ser el dueño y de forzarnos a hacer lo que Él quisiera porque Él es el dueño. Simplemente pasaríamos de acreedor a otro acreedor. Es como si usted deja la deuda en Banamex y se la agarra con Banorte. Pero no fue así. Cristo hizo algo más que eso. Hay perdón el comercial en esta mañana. Amados, escúcheme bien.
Se supone que ahora estamos en una deuda con Él, ¿cierto? En lógica. Teníamos una deuda con Satanás, Cristo viene y la paga. Ahora, ¿a quién le debemos? A Él. Eso es lo lógico. Pero Cristo por su sangre nos libera de la deuda. Es decir, dice, no tienes deuda conmigo. Porque si Cristo no nos hubiera liberado de la deuda, tenía el derecho de obligarnos a someternos a Él. Sin embargo, Él nos da libertad para hacerlo o no. Desgraciadamente, el ser humano no ha usado correctamente la libertad de someterse al Señor. Esto me recuerda la historia de un esclavo de piel negra que en una ocasión fue subastado en algunos lugares allá por Mississippi. Cuando este esclavo es ofrecido, había mucha gente dispuesta a pagar el precio más alto que él, y había una persona que dijo, yo no me voy de aquí sin él. Ese esclavo se llamaba Joe. Y dice la historia que empezó la subasta y comenzaron a pasar pues los de menos valor, y cuando llega este hombre, era la venta del día. Y dice la historia que empezaron a ofrecer por él. Y había un hombre que dijo, voy a ofrecer lo que sea. Y empezó a ofrecer y ofrecer y ofrecer y ofrecer. Y otro superaba la oferta y ofrecer y ofrecer. Y dice que andaba por ahí un comerciante que no era de ahí, pero pasaba por ahí. Y cuando él ve que está la subasta y ve a este hombre siendo subastado, él sabía que esa persona que lo quería comprar era para hacerlo sufrir, para hacerlo morir trabajando. Este hombre rico era un hombre generoso, era un hombre bueno. Y dijo, yo lo voy a comprar, pero no para hacerlo sufrir. Yo voy a comprarlo para liberarlo. Y la historia continúa diciendo que empezó a subir tan alta la cantidad, y cuando ya estaba en lo más alto, este comerciante que tenía el poder para poder comprar al esclavo, dijo, yo doy el doble. Así es de que el malo ya no lo pudo comprar y ese hombre se quedó con él. Cuando le entregan al esclavo, este hombre pide la llave para abrir, para quitarle las cadenas. Y cuando le quita las cadenas, le dice, Joe, este hombre te quería comprar para volverte a esclavizar. Este hombre te quería comprar para volverte a matar. Pero yo te compré para liberarte. No tienes ninguna deuda conmigo. Ese es el perdón. Ese es el perdón. Por un lado, Cristo paga el precio para librarnos por su redención del amo cruel y Satanás que vino a robar, matar y destruir. Pero ahora se supone que estoy en deuda con Él y el Señor dice, no tienes deuda conmigo. No me debes nada. ¿Y sabe por qué? Porque la deuda es impagable. No hay buena obra que yo pueda hacer para pagar la deuda. No hay nada que yo pueda ofrecerle a Dios que compense la deuda. Y la historia termina diciendo que Joe habla con su nuevo dueño y le dice, Señor, toda mi vida he sido esclavo. No sé hacer otra cosa más que ser esclavo. Yo sé que ahora usted no me obliga a pagarle la deuda siendo su esclavo, pero yo voluntariamente me someto para servirle a usted. Y eso es lo que un creyente que entiende el concepto de la redención y el concepto del perdón debe hacer. Es cierto, Cristo no nos obliga, Él nos da libertad, nos da libre albedrío, pero cuando entendemos el precio que se pagó y el amor tan grande y la bendición de servir al Señor, no tendremos otra más que ir delante de Él y decirle, gracias por libertarme. Ahora yo uso esa libertad que usted mismo me ofrece para decirle, estoy para su servicio. Cristo por su sangre nos perdona y nos libera de la deuda. No hay nada que pagar. Todo lo que hacemos para Dios no es para pagar la deuda. Es por amor. Porque la deuda es impagable. Hebreos 10:15 al 18 dice, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Por qué no se acuerda? Porque la deuda ha sido pagada.
Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta pagar deuda. Ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Ser perdonados implica que somos limpios por la sangre de Jesús. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Escuche bien, el perdón trata con lo que hemos hecho en el pasado, hasta ayer, hasta hace un momento, y el perdón o la limpieza del pecado trata con lo que podemos estar haciendo ahora mismo. Dios perdona lo que hemos hecho en años, horas y minutos del pasado, y nos limpia de los pensamientos y de las acciones del presente cuando verdaderamente nos arrepentimos. Le tengo una buena noticia: la sangre de Cristo tiene poder. Número 4, somos declarados justos por su sangre. Mire, esto es interesante. El perdón tiene que ver con los pecados pasados, la limpieza tiene que ver con las situaciones presentes, y la justificación tiene un efecto poderoso en el futuro. Romanos 5:8-9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira está hablando? De la ira venidera. La justificación por la sangre de Cristo nos prepara para la ira de Dios. Es decir, nos libra de la ira venidera. Somos salvos de la ira que ha de venir. ¿Por qué? Porque por la sangre de Cristo hemos sido justificados, hemos sido declarados justos. No lo somos, no hay justo, ni aun uno, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la bondad de Dios. Pero por la sangre de Cristo, cualquier cosa que ahora venga en el futuro ya está resuelta, porque hemos sido justificados por su sangre. Cuidado con confundirnos, esto es muy peligroso también. Ser justificado no quiere decir que podemos pecar y que Dios se ocupará de ello sin ninguna acción de nuestra parte. No, señores, no es así. Ser justificado no significa que podemos vivir a nuestro antojo. Y si a sabiendas decidimos pecar, esa justificación se la lleva el viento. El pecado voluntario, consciente e intencional no es de Dios. Una cosa es el pecado cometido en ignorancia, o por el pasado, por el desconocimiento, o por accidente, y otra cosa es el pecado cometido voluntariamente o intencionalmente, conscientemente. Cuando es así, necesitamos de nuevo ir a la cruz y decirle: Señor, me arrepiento de haber pecado intencionalmente, y hay una oportunidad para aquel que con un corazón verdaderamente arrepentido acude a Dios para ser perdonado. Número 5, somos reconciliados con Dios por la sangre de Jesús. Mire todos los beneficios de la sangre de Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿cómo logró Jesús esa paz con Dios o para con Dios? ¿Cómo logró Jesús esa reconciliación del hombre con Dios? Por su sangre. Quiero que vayamos a Colosenses 1, versículos 19 y 20 en la Nueva Traducción Viviente. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Cristo Dios reconcilió consigo todas las cosas. Eso le incluye a usted y a mí. Y luego dice: hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Es interesante lo que este texto dice. Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hizo la paz de todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo. Ser reconciliado significa que ahora somos uno con Dios, que estamos en paz con Dios, que ya no estamos separados de Dios, que fue restaurada nuestra comunión con el
Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Es por eso que Hebreo nos dice que en cualquier momento podemos entrar a su presencia porque estamos limpios por la sangre de Cristo y tenemos paz con Dios. Nos podemos acercar con la confianza, con toda confianza a Dios, porque Cristo nos reconcilió con Él. No hay otra manera de ser reconciliados con Dios. Las buenas obras son el resultado de ser reconciliados con Dios, pero no son para reconciliarnos con Dios, porque si fuese así, de nada sirvió que la sangre de Cristo fuera derramada. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero hay algo más. Somos santificados por su sangre. Esto es precioso. Somos consagrados y apartados para Dios por medio de la sangre de Cristo. Somos purificados con su sangre. Primera de Pedro 1:1 y 2 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, escuche, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice: gracia y paz sean multiplicadas. Esa es su introducción a la carta que está escribiendo el apóstol Pedro, a la epístola que él está escribiendo. Y dice esa parte, yo quiero que lo volvamos a leer: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. O sea, lo que dice el apóstol Pedro es que fuimos elegidos por Dios y nos hizo santos. En el Antiguo Testamento se rociaba la sangre, así como por aspersión. Se rociaba la sangre para santificar. Moisés santificó el altar rociando sangre sobre el altar. El libro del pacto, o libro de la ley, el tabernáculo, los utensilios del tabernáculo y el pueblo rociaban sangre sobre el pueblo. También Moisés roció la sangre de un cordero para santificar a Aarón y sus vestiduras, a los hijos de Aarón y también sus vestiduras. Éxodo 29:21 dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Para qué eran rociados? Para ser santificados y para ser consagrados, para ser apartados para un servicio especial para Dios. Ahora es nuestra responsabilidad mantener esa santidad que Cristo nos rocía a nosotros, o que provoca el que Cristo nos rocía a nosotros con su sangre preciosa. Es nuestra responsabilidad vivir en esa santidad. Es nuestra responsabilidad cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha santificado, nos ha llamado para hacer su obra, para la cual Dios nos escogió. Entonces, escuche, no solo se derramaba la sangre, se tomaba la sangre y con la sangre rociaban. La sangre se rociaba para purificar, para limpiar, para santificar. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, y no hay manera de obtener santidad si no es por la sangre rociada de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y por último, nosotros somos victoriosos sobre Satanás y sus demonios por la sangre de Jesús. Bueno, no es por último, faltan unos 40 puntos más. Nosotros somos victoriosos sobre Satanás y sus demonios por la sangre de Cristo. Satanás le tiene miedo a la sangre derramada de Cristo, que le recuerda su derrota.
Le recuerda que fue exhibido públicamente y que Cristo triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Después viene otras dos cosas: y de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero inicia diciendo: ellos han vencido al acusador, ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Amados, te tengo una buena noticia: Satanás no tiene poder en usted. Él está derrotado. Él lo sabe, pero no lo acepta. Y trata de engañarle a usted y a mí, haciéndonos creer que tiene cierto poder sobre nosotros. Si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, si usted ha sido limpiado por la sangre de Cristo, si usted ha sido comprado por la sangre de Cristo, entonces usted es libre de toda obra del diablo sobre su vida y de sus demonios. Somos victoriosos sobre Satanás y sus demonios por la sangre de Cristo. Y ahora sí, por último, somos guardados y protegidos por su sangre. Escúchelo bien, esto es relevante en este tiempo. Somos guardados y somos protegidos por la sangre de Cristo. Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Hoy en este tiempo, la sangre no está en el dintel de la puerta de la casa, está en nuestras vidas. Fuimos rociados, fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Y dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hoy la tierra está herida por un virus llamado COVID-19. Pero si la sangre de Cristo está como una señal sobre tu vida, ninguna plaga tocará tu morada. Si has sido redimido con tu sangre, tienes una garantía de protección sobre tu vida. Y en tu hogar hay una garantía de protección, y para tus hijos hay una garantía de protección, porque Cristo nos redimió con su sangre. Y así como la sangre del Cordero estaba en el dintel de la puerta de la casa de los hijos de Israel, y la plaga de mortandad no llegaba, así también con nosotros lo es en este tiempo. Si usted lo cree, diga un rotundo amén ahí donde está. Cristo nos ha redimido para Dios con su sangre. Somos propiedad de Dios, le pertenecemos al Señor, y Satanás no se puede meter con lo que a Dios le pertenece. Un día pasamos a ser el dominio de Satanás y de sus tinieblas, porque Cristo pagó el precio y nos redimió con su sangre. Ahora somos pertenencia del Señor, y el enemigo tiene que respetar lo que es del Señor. Apocalipsis 5, 9 al 10 dice: cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Podríamos hablar de muchos beneficios del poder de la sangre de Cristo. Por ejemplo, la sangre de Cristo ya ha destruido a Satanás. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Satanás ya ha sido vencido por medio de la sangre de Cristo, y su obra también será destruida y está siendo destruida por medio de la sangre de Jesucristo. También la sangre de Cristo ha destruido el poder de la muerte. Hebreos 2:15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El contexto lo mencionamos hace unos segundos. Por el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y la sangre de Cristo nos prepara para toda buena obra, nos hace aptos para toda buena obra. Si usted se considera un inútil o que no sirve para nada, la sangre de Cristo le hace útil.
y le prepara para toda buena obra. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues creo que es suficiente como para poder celebrar en este día la sangre de Cristo derramada.